Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, compañeros de batalla en la fe. El día de hoy, nuestra reflexión va enfocada a un aspecto que yo estimo que es bastante relevante y del cual, pues, en su momento fui víctima también. Y creo que esto nos puede ayudar tremendamente a la luz de la palabra a entender por qué muchos de nosotros, aún a pesar de la fe, llevamos vidas miserables y sufridas. El día de hoy veremos una reflexión enfocada a eso, a ver por qué en ocasiones hacemos miserables nuestras vidas, nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Una cosa es tener dificultades, una cosa es tener traspiés en la vida y otra cosa muy distinta es hacer nosotros mismos nuestra vida miserable. Vamos a ver qué dice la palabra. No sin antes entregarnos y disponernos en el Señor a estar en su presencia, a estar bajo la guía del Espíritu Santo, a esperar a que el Espíritu Santo ilumine, guíe, oriente nuestros pasos en este caminar del día a día. Clamando al Padre Celestial que tenga misericordia por todas nuestras faltas, que tenga misericordia por nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar, que guíe nuestros pasos, clamando al Padre por las necesidades de salud, de bienestar, de tranquilidad de cada uno de nosotros, clamando por la paz del mundo, clamando por su regreso, clamando por ese regreso de Cristo, por su iglesia. Padre, a ti oramos, a ti clamamos en agradecimiento por todo cuanto nos has dado, nos has permitido, nos has otorgado, Padre. A ti, Señor, sea la gloria, la alabanza y la adoración, hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, para poder dar sustento a nuestra breve reflexión del día de hoy, eh, les traigo tres, tal vez cuatro citas bíblicas. Estas las encontramos en Eclesiastés y que nos van a ayudar a comprender un poco por qué nosotros mismos hacemos miserable nuestra vida. Cómo a veces eh, los vacíos que se van generando por eventos históricos, por eventos económicos, por eventos afectivos, por cualquier razón, vamos tratando, aún a pesar de la fe, vamos tratando casi que desesperadamente de llenarnos con cosas. Y lamentablemente, muchas veces estas cosas pueden ser tangibles o intangibles. Y no nos damos cuenta de que estas cosas con las que tratamos de llenar esos vacíos y esos sinsabores, lo único que hacen es más profundo ese hueco, ese vacío. Vamos, por favor, en la palabra de Dios a el libro de Eclesiastés. Vamos a buscar el capítulo 1 y vamos a ir hasta el versículo 8 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, el cual, en la versión que tengo aquí a la mano, dice: todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede alcanzarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Eso es lo que da explicación de por qué siempre queremos algo mejor. Y no estoy hablando
de que seamos conformistas. No. Ojo, no estoy hablando de que nos conformemos con menos, sabiendo que en Cristo podemos tener excelencia. No estoy hablando de eso, sino que nunca, según la palabra, y así lo creo, nunca se cansará el ojo de ver ni el oído de oír. Por esa razón, en muchas ocasiones, por más sofisticado que sea nuestro vehículo, el mejor vehículo de todos va a ser el del vecino, no el que yo tengo. No importa cuál sea la mansión o el palacio en el que usted viva, siempre la mejor casa va a ser la otra. No importa qué tan hermoso o hermosa sea su esposa, su esposo, siempre la más o el más hermoso será la ajena. ¿Por qué? Porque normalmente esta sensación de que el ojo no se sacia de ver y el oído de escuchar van acompañados de dos elementos que hemos citado en múltiples ocasiones y son la iniquidad y la concupiscencia. Entonces, cuando nosotros abrimos el, el mundo a través de nuestros sentidos, empezamos a ver que nunca seremos saciados. Nunca. Recordemos que hemos hablado de que el mundo se percibe en su totalidad a través de los sentidos. Y miren qué particular la palabra de Dios, cómo nos guía y nos dice el ojo. Uno de los sentidos importantes. El ojo no se sacia de ver, no se cansa de ver. Siempre habrá algo que ver. Y el oído no se sacia de escuchar. Otro de esos sentidos primordiales. Todos son muy importantes. Pero la vista y el oído son fundamentales. No se cansa de escuchar. Qué tremendo esto. Qué fuerte. Y ahí aquello que les he invitado, nos he invitado a que permanentemente estemos revisando qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. He ahí esa gran trascendencia y cosas tan elementales como la música. ¿Usted qué música escucha? ¿Qué videos ve? ¿Qué programas de televisión ve? ¿Qué lee? ¿Qué está metiendo usted en su mente? Qué tremendo esto. ¿Ah? Y de allí se desprenden otra cantidad de cosas. Depende de lo que usted vea, escuche. Se van a generar unas ideas diferentes, unos pensamientos diferentes. Que como ya hemos explicado, van a recibir en su corazón y allí van a nacer unas connotaciones de vida muy distintas, muy diferentes a las que Dios le dice a usted que debe tener. La palabra es clara, es contundente, es taxativa en establecer allí, en Eclesiastés 1:8, que no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Vamos encontrando entonces un sentido importante a las cosas. Vamos encontrando por qué nuestra vida se hace miserable. Nunca nos vamos a cansar de tener, de comparar. Tremendo. Los invito a nuestras siguientes citas y en el libro de Eclesiastés, capítulo cuarto, una vez más, versículo 8.
Miremos qué nos dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 4 y en el versículo 8. Dice allí, en la versión que tengo acá a disposición, dice, había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida de placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Nos insiste la palabra, nos insta una vez más a que sus ojos no se saciaban de las riquezas. Volvemos al punto tan claro que la palabra establece. Y es, no importa cuánto tengas, siempre vas a querer más. Y aquí hay algo que aún hoy en día vemos y que hemos sufrido y que hemos confrontado de muchas maneras y es particularmente grave. Y es que a veces estamos tan ocupados en la producción de recursos que nos vamos quedando solos. Entonces es una gran muralla que construimos alrededor de nuestra vida. Es una gran muralla que construimos alrededor de nuestros afectos. Estamos dedicados única y exclusivamente a producir y producir. Nunca va a ser suficiente. Y la misma palabra nos ayuda a cuestionarnos. ¿Para quién trabajo yo? ¿Por qué privo mi vida de placer? Entonces, cuando usted menos piensa, ya usted no tiene familia, ya usted no tiene amigos, ya su vida se le volvió trabajo y trabajo y trabajo. Y con los años, cuando usted asume esta realidad, asume esta verdad, empieza un calvario, una vida de miseria. Porque llega momentos donde usted se da cuenta de que no solo no era suficiente, de que no solo no era lo adecuado, sino que usted empieza a preguntarse y a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué estoy solo? Como si Dios hubiera sido el que hubiera tomado la decisión de dejarlo solo. Como si eso hubiera sido la voluntad de Dios. Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué estoy solo? Ay, Dios. Y cuando estoy enfermo, ¿quién me atiende? Dice la palabra ay del solo, porque cuando cae no tiene quien lo levante. Más vale dos que uno, porque en las noches frías se brindarán calor en el otro. Pero el solo, ¿quién lo calienta? Es tremendo. Esta es una de esas reflexiones que más duro golpea. Y personalmente les había manifestado que es un reflejo de lo que fue mi vida y de lo que a veces me asusta como espanto del pasado. Y que en Cristo hemos ido venciendo y vamos a ser más que vencedores. Pero es difícil, o sea, la gente, la gente le pregunta a los que estamos sumergidos en este océano, le dicen, hombre, ¿por qué no descansas? Es que vos trabajas mucho. ¿Sí? Y no es un tema de dineros. Muchas veces es un tema de afectos, muchas veces es un tema de frustraciones.
Muchas veces es un tema de miedos, de temores, a ser lastimados, a ser defraudados, a ser decepcionados. Y como no hay precisamente donde orientar esos afectos, esos amores, entonces empezamos a llenar nuestro tiempo, a llenar nuestra mente, a llenar nuestros afectos con trabajo. Y cuando nos preguntamos, yo que ahora me encerré aquí, estoy como dentro de un tubo, dentro de un silo, Dios no lo hizo. ¿Qué fue lo que decidiste? Con cada pensamiento, con cada hora trabajada ibas agregando un ladrillo a tu muralla. Y la palabra ya no lo había advertido. Claramente no lo había advertido la palabra. De una manera clarísima me lo había dicho. ¿Para quién trabajo yo? Y privo mi vida de placer. Y esto es tan válido, tan cierto. Dice la palabra, no había fin a todo su trabajo. Esto es tan cierto que tiene un agravante. Y es un agravante incómodo. Y es que por más que usted se desespere trabajando, usted no ve la plata. Porque usted cambió, como en mi caso, lo urgente por lo importante. Recuerde, lo importante es lo importante, lo urgente a veces puede esperar. Vamos a nuestra tercera cita. Les decía que eran 3 o 4. Nuestra tercera cita la encontramos allí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Yo me atrevería a hacer una pregunta aquí. Y es la pregunta que en tantas ocasiones les he hecho a través de estas reuniones, de estas reflexiones. ¿Así o más claro? ¿La cogió? ¿Habráse visto un planteamiento más obtuso, pero más verdadero que este? Más agudo que este. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire, ahí dice. El que ama el dinero, ojo, el que ama el dinero, no está hablando del que trabaja mucho, eso ya lo acabamos de analizar. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Entonces miren que aquí hay 2 elementos que se complementan. Recuerda que cuando hablábamos del trabajo en extremo, del trabajo permanente, para saciar ese vacío, para llenar ese vacío, para llenar esa carencia, ¿te acuerdas que le decía algo? Le decía, por más que trabaje, usted no ve la plata. Y aquí encaja como guante en mano. Se complementa y simplemente la Biblia nos dice, venga, aunque usted esté trabajando por plata, nunca se va a saciar. Aunque usted tenga abundancia, nunca se va a ver satisfecho. Qué tremendo. Y allí se presentan 3 connotaciones, 3 elementos que yo estimo son fundamentales. 3. El primero es cuando usted no es consciente de esta situación. Cuando usted no tiene claro este proceso.
Y usted trabaja y busca el dinero y no, y esperes, es que yo me lo merezco, es que yo tengo que trabajar, es que yo soy una hormiga para trabajar. Te vas a quedar ahí toda la vida, muchacho, por Dios. La segunda connotación eh, es bien interesante. Y es cuando usted ya conoce la palabra de Dios, ya sabe cuál es el debido proceso y sin embargo sigue anclado. Sigue sin tiempo para las cosas importantes, sigue construyendo murallas, sigue trabajando desesperado por vacío o por dinero. Ahí es cuando su vida se hace miserable, porque usted conoce lo que debe hacer y no lo hace. Wow. Y la tercera situación es cuando usted empieza a tomar sensata conciencia de qué es lo que Dios le pide a través de su palabra. Ustedes empiezan a trabajar guiado por el Espíritu Santo y sobreponerse a eso. Entonces usted empieza en ese momento a tener unas satisfacciones distintas. Usted empieza a tener en ese momento una connotación diferente y empieza a llenar su vida de gozo. Aun cuando no haya el dinero, aun cuando no haya el trabajo, usted empieza a priorizar y amarse usted mismo como está amando a su prójimo. Cuando hablamos de su prójimo, estamos hablando de su familia, sus amigos, sus hermanos. Recuerde, no permita que lo urgente desplace lo importante de su vida. Recuerde. La última cita que les traigo, no, mira, 4 ya de hecho, pues pienso que son muchas. La encontramos allí en Eclesiastés 6:7. Eclesiastés capítulo 6, versículo 7. Es muy breve, sin embargo, al lugar con ella. Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo, su apetito no se sacia. Totalmente claro y contundente dentro de lo que hemos venido hablando y estableciendo. Quise concentrarme solo en estas citas de Eclesiastés, pero encontramos una descripción muy similar en Isaías, aún en Apocalipsis, en Lucas, en varios apartes bíblicos. Allí en Isaías 29:8, en Isaías 55:2, en Lucas 15:14, en Juan 4:13, en Apocalipsis 18:14. Hay una serie de citas que hablan de esta misma connotación y es usted realmente qué es lo que está haciendo eh, con su día a día, con su cotidianidad. Y bueno, ¿qué vamos a hacer para no llevar esta vida miserable de frustración tras frustración, de trabajo incansable, de acumulación permanente? ¿Qué vamos a hacer? La verdad, yo no creo que exista una fórmula o una receta mágica. Yo no creo, yo no creo. Creo que es un tema que básicamente se resuelve a través de la humildad, de acercarse al trono de la gracia, de hablar con Dios, de
compartir con Dios, de revisar juiciosa y cuidadosamente cuáles son sus prioridades, de que usted revise qué es lo que es urgente en su vida y qué es lo que es importante en su vida, de que usted empiece a tomar decisiones frente a estos dos aspectos y más aún de que usted inicie un trabajo de cambio. Como normalmente uno no es capaz de iniciar estos cambios, entonces yo pensaría que el tema es más de orar para que Dios le dé esa fortaleza a través de su Santo Espíritu y para que en el nombre de Jesucristo y con Él usted todo lo pueda. ¿Hay esperanza, hay opción para una vida miserable de este tipo? Claro, por supuesto. Usted toma la decisión. Dios le da la fortaleza. Cristo lo acompaña y el Espíritu Santo lo guía. Revise, revise. Si usted realmente está llevando una vida plena o, por el contrario, usted está llevando una vida miserable. Revise. Si no hay nada que cambiar en su vida, maravilloso, extraordinario. Arrodíllese y dele la gloria y la honra a Dios, porque ha tenido misericordia de usted. Si por el contrario, usted considera que hay algunos aspectos de su vida en los que usted debe esforzarse y trabajar, entonces arrodíllese. Clame al Padre por esa ayuda y haga sus cambios con la fuerza del Espíritu Santo. Y si por el contrario, usted lo que descubre en esta revisión es que su vida es una total miseria, que es un total caos, que es un total desatino día tras día, yo le invito a que mejor se arrodille, clame al Padre, reconozca su condición, tome decisiones claras para cambiar radicalmente su vida con la guía del Espíritu Santo. Que el Señor les guarde, el Señor los acompañe y ánimo. No estamos aquí para tener vidas miserables. Estamos aquí porque todo lo podemos en Cristo, que siempre nos fortalece. Ánimo y adelante. El Señor les guarde.